Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Entre los pueblos más importantes que habitaron la península fueron los iberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los griegos y los cartagineses. Como consecuencia de la conquista romana, a lo largo de un periodo de 7 siglos, Hispania sufrió una gran transformación. De una manera radical, cambió tanto la población como la organización política del territorio hispánico, sufriendo profundos e irreversibles cambios, y quedó marcada para siempre con la inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas. Hispania, tras el periodo de conquista, se convirtió en una parte fundamental del Imperio Romano, proporcionando a este enormes caudales de recursos humanos y materiales, siendo durante siglos una de las partes más estables del mundo romano. A lo largo de los siglos de dominio romano sobre las provincias de Hispania, las costumbres, la religión, las leyes y en general el modo de vida romana se impuso con muchísima fuerza en la población indígena, a lo que se sumó una gran cantidad de itálicos y romanos emigrados, formando finalmente la cultura hispano-romana. Con la civilización romana, tras el aspecto de la romanización en la península ibérica, se impuso la lengua latina, importada por legionarios, colonos y administrativos, un proceso que trajo consigo la pérdida de los idiomas indígenas, a excepción del euskera, por la sustitución del latín, del que derivan las lenguas romances. La latinización de España comenzó desde la llegada de Roma en el año 218 y continuó hasta la conversión oficial de España en parte del Imperio Romano, en el año 19 a.C., durante el gobierno de Augusto. La desaparición de las primitivas lenguas peninsulares no se efectuó repentinamente. Hubo un periodo más o menos largo del bilingüismo, durante el cual las distintas lenguas convivieron con el latín. Los hispanos comenzaron a emplear el latín en sus relaciones con los romanos y las hablas primitivas se fueron refugiando en la conversación familiar hasta que llegó la latinización completa. Con la fusión de la lengua romana con la lengua indígena nacieron las lenguas romances, también denominadas lenguas románicas o lenguas neolatinas, que son una rama indoeuropea de las lenguas relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar. El carácter dinámico que tenía el latín vulgarmente usado por los romanos en la península ibérica hizo que la lengua se fuera transformando paulatinamente hasta convertirse en el castellano, que posteriormente sería llamado español. En los restantes dominios romanos se da lugar a la formación de las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, el portugués, el romano, el provenzal, el catalán y el sardo. Al tiempo que Roma establecía su dominio sobre la península ibérica, también importaba a la misma su particular forma de entender la vida, su economía, su legislación, las infraestructuras que les permitieron crear y conservar un imperio y las manifestaciones artísticas de todo tipo. De todo ello se conserva hoy un importante legado no solo arqueológico, sino también cultural, que aún hoy permanecen las lenguas romances habladas en España y Portugal, descendientes directas del latín. La lengua fue evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar nuevas lenguas y dialectos como galaico-portugués, el asturleonés, el castellano y el catalán. De latín nacieron distintas lenguas que recibieron el nombre de las lenguas románicas, como el castellano, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués y el rumano. El número de lenguas romances conocidas supera la veintena, aunque en la actualidad muchas variables regionales están severamente amenazadas. El español, la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada, es una lengua romance que se formó por la modificación del latín en la península ibérica, tras la caída de los romanos. Del latín deriva la mayor parte del vocabulario castellano, aproximadamente el 70% de las palabras, por ejemplo la palabra mesa, hormiga, ánimo, selva y uva. El latín también se enriqueció con abundantes cantidades de grececismo, que luego pasaron al castellano, por ejemplo la palabra evangelio, iglesia, bautizar y obispo. El español se fue desarrollando con el paso de los años. Un papel crucial en este proceso cae en la labor de Alonso V el Sabio, quien durante su reinado en el siglo XIII consiguió el reconocimiento oficial del español tras crear obras literarias en un idioma que, hasta entonces, no estaba bien visto. A partir del siglo XVI se impuso el término español a convertirse en la lengua gubernacional. El emperador Carlos I, quien utilizaba por primera vez la expresión lengua española, la cual decía que era tan noble que merecía ser sabida y entendida por toda la gente cristiana para hablar con Dios. Poco a poco, el español se fue extendiendo durante la reconquista cristiana del dominio musulmán en la península, que finalizó en 1492. Además, el idioma español se extendió fuera de la península ibérica, llegando a los 5 continentes, además de ser la lengua oficial de España y de 19 países de América: el Caribe, México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Puerto Rico. En Europa se continúa con el legado romano y en el lenguaje con el latín, donde en 1712 se establece en España la Real Academia Española de la Lengua.